Ok, ahí continuamos entonces. Bien, esta mañana ya hemos visto los tipos de registros que nosotros utilizamos en los sistemas digitales. El tipo de los registros está o se basa en la forma de accesar para la escritura del registro y la forma de leer el registro. En ese sentido, hacemos esos dos procesos para los tipos de los registros. Es decir, tenemos dos tipos fundamentales, que son la escritura en serie, lectura en serie, y la otra es la escritura en paralelo y lectura en paralelo. Entonces, en función de esas dos estructuras básicas, se tienen otras dos más, que la escritura serial, o sea, el acceso al registro en forma serial, y la lectura paralela. Luego el acceso paralelo y la lectura serial. Entonces, con eso tenemos los 4 tipos de registros, clasificados en base a la forma de escribir la información y leer la misma a la salida del registro. Entonces tenemos un registro con entrada y salida en serie. Ese es uno de los tipos. El otro es un registro con entrada en serie, salida en paralelo. El tercer registro es con entrada en paralelo, salida en serie. Y finalmente tenemos entrada y salida en paralelo. Las 4 posibles alternativas. Ahora, esto se está refiriendo a ese proceso, la forma de escribir la información binaria en los registros y la forma de leerlos. Fuera de estas 4 clases de registros, cuando tenemos que procesar la información en el registro, ahí ya tenemos registros de desplazamiento, ya sea en el sentido de las manecillas del reloj o contrario a las manecillas del reloj. Y con ese proceso realizamos algún procesamiento de la información almacenada en el registro, que después iremos mirando esos nuevos tipos de registros que procesan información. Y para ese proceso de información lo que se requiere normalmente es de los módulos de los sistemas combinacionales, el multiplexador y los convertidores de información paralela en información serial y la información serial en información paralela. Entonces, con esos dos elementos de los módulos de lógica combinacional, adicionando a los registros, vamos a tener nuevas aplicaciones de estos registros. Y los vamos a mirar conforme vayamos viendo. Entonces, de acuerdo a nuestra clasificación, tengo aquellos que tienen entrada serial, salida serial. Entonces, para eso, nosotros normalmente tenemos que tener una estructura básica en función de cuántos flip-flops utilizamos en el registro. Esta mañana decíamos que normalmente lo hacemos en unidades de palabras, pero en el pasado la palabra tenía como unidad básica el nivel, es decir, formado por 4 bits. Luego esta ha ido incrementándose. La unidad de la palabra hoy en día es el byte. Un byte está formado por 8 bits. Estamos hablando de asociación de flip-flops de 4 bits o asociación de flip-flops de 8 bits, siempre en longitudes de palabra. Entonces, de esa manera, la interconexión de los flip-flops, en este caso, por ejemplo, si fuesen de niveles, acá tendríamos 4 bits. Por lo tanto, esos 4 bits, para poder escribir una información binaria, requiriéramos 4 ciclos de reloj. Y para leer, otros 4 ciclos de reloj. Por lo tanto, en la entrada serie y salida serie de la información, requeriríamos en total 8 ciclos de reloj.
Y eso podríamos mencionar que en un registro de entrada serie, salida serie, la información se retarda en 8 ciclos de reloj. Ok. Tenemos el registro que es entrada serial, salida paralela. Entonces aquí el tema del retardo serán simplemente en el proceso de la escritura, que necesitaríamos 4 ciclos de reloj para un sistema de 4 bits y al cabo de los 4 ciclos de reloj tendríamos ya disponibles las salidas de información en forma paralela. Entonces ahí tenemos el registro entrada serie, salida paralela. Luego tendríamos los registros que son escritura de la información en forma paralela y la lectura en forma serial. De igual manera que en el anterior caso, solo que este es en proceso inverso, la escritura no requiere más niveles que un solo ciclo de reloj, a lo sumo, si es que utilizamos las entradas seriales, perdón, las entradas síncronas de los flip-flops que participan en el registro, ahí necesitaríamos una señal de reloj para poder escribir la información. Luego, para leerlas requeriríamos 4 ciclos de reloj. En cambio, si utilizamos las entradas asíncronas para escribir la información, no requeriríamos ningún ciclo de reloj solo para leerlas. Entonces, estarían demorándose solo 4 ciclos de reloj. Finalmente, tenemos aquellos registros de entrada paralela y salida paralela. Entonces, generalmente en estos 2 últimos casos se suele utilizar las entradas asíncronas. Pero para garantizar la información en la entrada paralela y salida paralela, en ese registro se utilizan necesariamente las entradas síncronas. No se utilizan las entradas asíncronas porque sería independiente de la señal de reloj. Ok, y vamos a ir viendo cada uno de los detalles correspondientes. Luego mencionamos también en estos 4, para estas 4 formas de los registros, los flip-flops que son recomendables para la operación. Habíamos mencionado que en primera instancia requerimos los flip-flops del tipo D. El tipo D es un flip-flop que me permite transferir la información que tengo en la entrada D hacia la salida en un ciclo de reloj. Entonces ese es el flip-flop que preferentemente se utiliza para el tema de los registros. Luego vienen el flip-flop ZZ y el JK. Pero también se puede utilizar un flip-flop del tipo T. Pero para utilizar un flip-flop del tipo T, los elementos combinacionales que me controlan las entradas de información van a tener alguna complicación, pero no es mayor el detalle aquel, pero sí va a tener esa pequeña complicación. Para poder transformar nuestro registro del tipo T a un registro formado con flip-flops del tipo D. Entonces, ¿qué quiere decir? Transformar el T a tipo D. Esos van a ser los elementos combinacionales adicionales en la complejidad de ese registro. Ok. Entonces vamos a ir detallando cada uno de ellos, no cada uno de los flip-flops, sino cada uno de estas 4 clasificaciones de los registros. Y notaremos en aquello que no reviste mayor complicación cuando solo tenemos que almacenar y leer la información. La complicación empieza cuando tenemos que, además de almacenar la información, tenemos que procesarla para luego leerla. Ahí sí se nos va a presentar un tipo de desplazamiento de la información o a derecha o a izquierda. O finalmente hacer rotar la información en un sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario. Normalmente eso conocemos nosotros como rotación de información en el sentido levógiro o destrógiro.
Vamos a utilizar esas pequeñas clasificaciones. Entonces, dentro de aquello, vamos a utilizar estos flip-flops. Recalcamos que nosotros, en principio, vamos a estar utilizando siempre los flip-flops JK. Ahora, estos registros, en cuya formación es muy sencilla, pero también existen registros en circuitos integrados. Cada día viene la formación dentro de un circuito integrado con una cantidad de pins de entrada y pins de salida. Y dentro de ella están disponibles los flip-flops que conforman el registro. Obviamente que en esas estructuras no dependen del código que nosotros vamos a almacenar. La estructura es la misma para cualquier código. Ok, entonces es bastante sencillo el tema de los registros en cuanto a la implementación de los mismos. O sea, prácticamente no tenemos que seguir un procedimiento como en el tema de la síntesis del módulo que representa los contadores o generadores de secuencia. Allá, si bien utiliza la misma metodología de diseño que los sistemas secuenciales, mencionamos allí que hay algunos pasos que están resumidos con respecto a la metodología general, pero que sí dependen del código en la que van a realizar la cuenta. En cambio, aquí en los registros no depende del código en la que se va a almacenar la información binaria. Okay. Entonces, esta es una gran diferencia. Por eso que los registros son mucho más sencillos que los contadores. Bien. Sabemos que un flip-flop, eso es lo que hemos ido analizando en el capítulo 6, es una memoria de un bit, pues me permite almacenar o un 0 o un 1. Con n flip-flops voy a poder almacenar n bits de información. Y este n va a tomar valores particulares, como por ejemplo para el nible 4 flip-flops, o para el byte 8 flip-flops. Y en función de ellos van a ir creciendo en múltiplos, o de bytes, o en múltiplos de niveles, para el incremento de nuestro registro. Ok. En los registros, normalmente la salida de un flip-flop se conecta con la entrada del siguiente flip-flop de la formación. Podríamos nosotros decir que las salidas con respecto a los flip-flops siguientes están conectados en serie con las entradas. Ok. Como sabemos que los flip-flops que utilizamos para los registros son todos síncronos, por lo tanto, las señales de reloj se tendrán que interconectar en paralelo a todos los flip-flops de la formación. Es decir, que la señal de reloj interactúa para cada uno de los flip-flops simultáneamente. Generalmente en los registros, lo que sí requerimos de las entradas asíncronas es la entrada de clear, porque hay que borrar toda la información previamente almacenada en ella para volver a reutilizar ese registro y almacenar una nueva información. Para eso, obviamente, la entrada de clear es recomendable que los flip-flops dispongan de la misma. Si queremos accesar en forma paralela y sin utilizar señales de reloj, también es recomendable que los flip-flops tengan el pre-reset. Que no todos los flip-flops lo disponen. Ok, siempre nos vamos a encontrar con flip-flops que tienen o la entrada de borrada asíncrona o la entrada de preajuste asíncrono. Claro que también podemos encontrarnos con los flip-flops que tienen ambas entradas asíncronas. Ahora, ese es un tema
El otro tema en los registros es obvio que tengamos que utilizar sus entradas síncronas. En los registros también podemos tener, igual que en los contadores, un borrado síncrono. Pues para eso utilizaríamos las entradas síncronas de información del flip-flop o de los flip-flops, pero en ese caso, para el valor inicial, para el borrado correspondiente, vamos a utilizar una señal de reloj, un ciclo de reloj. Entonces, esas son las consideraciones que hay que tomar en cuenta para realizar la formación de los flip-flops que conforman un registro. Y eso lo estamos indicando en esta parte de esta filmina. Me está diciendo las entradas asíncronas pre-reset y clear y las entradas síncronas, que serían el D, el SR, el JK o el T de los 4 flip-flops, se utilizarán para el borrado, el clear de los flip-flops. Ese serían las entradas asíncronas. El preajuste, pre-reset, también para el cargado de las informaciones. Entonces, estos serían las entradas asíncronas que se pueden utilizar para ese propósito. Pero también se pueden utilizar las entradas síncronas. Todo dependerá de lo que dispone cada uno de los flip-flops que van a conformar la formación del registro. Ok. Ahora, las salidas del registro, es obvio, son las salidas principales del flip-flop. Y eso también va a depender de la forma como nosotros o vamos a introducir información o vamos a leer la información almacenada en el registro. Pero siempre van a participar las salidas principales del flip-flop. Ya sabemos que van a tener su salida secundaria y que la salida secundaria tiene una información complementaria a la salida principal. Eso también nos dice que nosotros podemos utilizar ambas salidas, dependiendo de lo que estemos haciendo con el registro correspondiente. Ok. Hecho esas aclaraciones, veremos nuestro primer registro con entrada y salida en serie. Entonces, repetimos que nosotros vamos a ir utilizando un flip-flop del tipo JK. Y el flip-flop del tipo JK que utilizaremos va a ser o de flanco, ¿no ve? En mi caso dice flanco descendente. Ahora, también se puede utilizar el maestro esclavo para los registros correspondientes. Entonces, si utilizamos el de maestro esclavo, ya sabemos que en el pulso positivo, en el flanco descendente de ese pulso positivo, cada uno de los flip-flops ha completado una tarea. Entonces, la descripción que realizaremos me va a servir tanto para los flip-flops de flanco, pero en ese caso descendente, o para el maestro esclavo de pulso positivo. Ok. Bien, para este tipo de registros, la entrada de información se conectan a las entradas síncronas J y K de los flip-flops que almacenan el bit, en nuestro caso, de mayor peso posicional. La entrada de información, estamos hablando de un registro formado con entrada y salida serial. Entonces me dice, voy a utilizar las entradas J y K del flip-flop que almacenará el bit de mayor peso posicional. Por ahí voy a introducir la información. En cambio, la salida del registro, voy a empezar con el bit de menor peso posicional. Ese va a ser el sentido de la operación. Ok. Entre la salida principal y secundaria de los flip-flops de mayor peso posicional se deben conectar a las entradas síncronas J y K respectivamente del siguiente flip-flop de menor peso posicional y así sucesivamente. Simplemente es la única conexión que hay que hacer en estos registros fuera de los elementos de borrado y el elemento de reloj. Ok. Entonces, para la inicialización se utilizarán las entradas asíncronas. Utilizaremos el clear por ahora. Entonces ya me está diciendo, estos flip-flops JK tienen que disponer
de la entrada clear para poder inicializar en las condiciones de 0, es decir, bosar todos los flip-flops al mismo tiempo. Okay. La entrada de información se conecta a la entrada J del flip-flop de mayor peso posicional y las salidas se obtienen en las salidas principal del flip-flop de menor peso posicional. Ya tenemos la estructura de nuestro registro de entrada serial, salida serial. Si estuviese conformado por 4 flip-flops, es decir, un nible, me dice, esta va a ser la formación. Voy a tener mis 4 flip-flops. En esos 4 flip-flops voy a interconectar la salida principal con la entrada J del siguiente flip-flop. Es obvio que la salida secundaria del primer flip-flop se conectará con la entrada K. Y como estos flip-flops, este flip-flop de mayor peso posicional, la salida principal y la salida secundaria tienen información complementaria, entonces quiere decir que este flip-flop, el segundo flip-flop de menor peso posicional, está trabajando como D. Entonces, esa es la pauta que se me da para decir, pero este flip-flop también lo puedo utilizar como D. ¿Y cómo lo voy a utilizar? Simplemente garantizando la complementariedad en la entrada J con la entrada K. Entonces, para eso es suficiente un inversor. Por eso es que mencionábamos que la entrada de información lo realizaremos por la entrada J del flip-flop de mayor peso posicional. Okay. La formación o la interconexión, el interconexionado va a estar salida principal con la entrada J, secundaria con la entrada K, salida principal con la entrada J, salida secundaria con la entrada K. Y colocamos los subíndices correspondientes como A, B, C, D, siendo el D el de menor peso posicional, para referirnos a que nuestra formación está estructurado de esa manera. Por eso decimos, la entrada de información va a ser en el flip-flop que almacenará el bit de mayor peso posicional. Y las salidas lo iré obteniendo para mi registro de entrada serial y salida serial por la salida principal del flip-flop de menor peso posicional. Entonces esa será la formación. Sabemos además que en esa formación las señales de reloj se tienen que conectar en paralelo para los flip-flops que conforman el registro. Y aquí estamos mostrando eso precisamente. Este símbolo me está diciendo que va a ser para el flanco descendente o puede ser para un maestro esclavo que cumpla ambos flancos, para un pulso. ¿No? Además, hemos dicho que nuestros flip-flops tienen que tener las entradas asíncronas para poderlos inicializar. Ahora, puede ser que tenga también la entrada pre-reset. En ese caso, tanto la entrada pre-reset como la entrada clear hay que llevarlo a un conmutador. Esos conmutadores deberán estar en su posición inicial, ya sea ambos en 1 o ambos en 0, dependiendo de qué operadores combinacionales está formado nuestro flip-flop. Eso hemos analizado en los capítulos 6. Ok. Entonces, para nuestro caso, estamos suponiendo, ¿no ve? Con nuestro clear, que es el único, puesto al 1 lógico. Entonces me dice, cuando está en esas condiciones, él está en repite historia pasada. Cada uno de los flip-flops para esa entrada asíncrona van a estar en la repite historia pasada. ¿Qué va a repetir? No se sabe. Ok, entonces, ¿qué nos decía? Llevamos esa entrada clear a 0. En ese momento hemos ajustado en la salida principal Q sub A, Q sub B, Q sub C, Q sub D, 0. O sea, ahí tengo 4 ceros. Por lo tanto, una vez ajustado eso, retornamos la entrada clear al 1 lógico, él otra vez se va a poner en la condición de repite historia pasada. ¿Qué va a estar repitiendo? Va a estar repitiendo el 0 que hemos ajustado en la salida principal del flip-flop A, lo mismo del flip-flop B,
C y D. O sea, tengo 4 ceros almacenados en cada uno de los ceros. Para poder entender de forma clara, lo recomendable es marcar este cero. Claro, en algunos textos te dicen, no, marca los 4 ceros. Por ejemplo, los marcamos con rojo. ¿No ven? Marco este cero con rojo, lo escribo en rojo, esto en rojo, esto en rojo. Entonces voy a tener 4 salidas en rojo, que están marcados con el 0. Ok. Utilizamos ahora la entrada síncrona del flip-flop de mayor peso posicional para introducir una información. No nos olvidaremos que la entrada clear tiene que estar en la posición repite historia pasada. ¿Qué estás repitiendo? Esos ceros que hemos ajustado en el proceso de borrado. Ok. Vamos a suponer por un instante que vamos a introducir una información 0, 1, 0, 1. 4 bits de información. Ok. Pero esos bits de información que vamos a introducir, si están marcados con el color rojo, a estos los pondremos en color azul. Entonces, el primer 0 que vamos a introducir está en azul. Ese 0 debe estar ajustado en la entrada J previo a que se presente un pulso de reloj o un flanco descendente del reloj. ¿No ve? Entonces, ese 0 me va a inducir un 0 en la entrada J y por este inversor me va a inducir un 1 en la entrada K. Entonces yo tengo el complemento 0 y 1 a la entrada del primer flip-flop. Para el primer pulso de reloj o para el primer flanco descendente, las entradas J y K van a ser transferidos a la salida principal del flip-flop de mayor peso posicional. Aquí era un 0 en azul. Ese 0 en azul se va a desplazar aquí, transformando el 0 que tenía en rojo en un 0 en azul. Es obvio que aquí en el complemento tenga el 1. Entonces, fíjense, el 0 que yo tenía almacenado aquí antes de introducir la señal, el rojo el 0 en azul, el 0 en rojo se va a desplazar a esta posición, para ese mismo pulso de reloj o el flanco descendente. El rojo del flip-flop del tipo D se va a desplazar a la salida principal del flip-flop C. Y así sucesivamente el rojo de la salida del C se va a desplazar a la salida de Q sub D. Y el rojo anterior de Q sub D lo habremos eliminado. Entonces, si revisamos, vamos a tener aquí un 0 en azul y 3 ceros en rojo. Entonces me dice, ya he realizado la primera escritura. La siguiente señal que pensamos almacenar es un 1. Pero ese 1 lo vamos a desplazar cuando pongamos una segunda señal de reloj. Entonces la segunda señal de reloj me va a realizar el desplazamiento de este 1 que está en la entrada J sub a la salida principal. En ese mismo momento, el 0 en azul que estaba en la salida principal del flip-flop A se va a desplazar a la salida principal del flip-flop B. Del flip-flop B, como teníamos antes de esa señal un 0, se va a desplazar hacia el flip-flop Q sub C. El rojo que tenía en el flip-flop C se va a desplazar a Q sub D y el anterior rojo habré vuelto a eliminar. Si revisamos, ahora voy a tener 2 informaciones en azul y 2 informaciones en rojo. Entonces me dice, como ya hemos cumplido el segundo ciclo de reloj, ya tengo 2 bits introducidos y están almacenados, uno de ellos, el primero, en el de menor peso posicional y el segundo en el de mayor peso posicional. En cambio, en los otros 2 están los bits que habíamos inicializado con la señal de borrado. Entonces, mi siguiente señal a ser introducida va a ser el 0. Se me dice con el siguiente pulso de reloj, ese 0 se va a poner acá. Aquí yo tenía un 1, ese 1 se va a poner acá. Aquí yo tenía un 0, ese 0 se va a poner acá. Y así sucesivamente,
en 4 pulsos de reloj yo tendré la información en las salidas principales de cada uno de los flops. Entonces me dice, en escribir la información he tardado 4 ciclos de reloj que corresponden al número binario que tenía que almacenar en mi registro, correspondiente también a 4 flip-flops. Entonces, me dice, si tengo que leerlos serialmente, voy a volver a tardar otros 4 ciclos de reloj para leer el último bit. Y para tomar un control, pues es decir, el quinto bit que voy a poner acá va a estar en el color rojo como cuando mi inicialización. Y de esa manera, cuando me llegue el último rojo aquí, me voy a dar cuenta que he leído toda la información. Ahora, nada mejor para ver aquel detalle que el diagrama temporal. Y eso es lo que vamos a ver enseguida.